Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida al tercer día de nuestro evento virtual desarrollado por Alca Ingeniería Integral. Para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta experiencia, ya que estaremos desarrollando un conjunto de sesiones enfocadas en los diferentes sistemas de gestión, calidad, ambiente, seguridad humana, responsabilidad social empresarial, seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Camila Hernández, soy parte del equipo Alca y los estaré acompañando en la sesión del día de hoy. Buenas tardes, estimado Raúl Álvarez, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Importante mencionarles que la sesión tendrá una duración de 60 minutos, 45 minutos de contenido y 15 minutos de preguntas y respuestas. Conforme vaya avanzando la sesión, podrán ir generando sus preguntas en el espacio al lado derecho de sus pantallas y al concluir el contenido se les responderán las mismas por parte de los expositores. Importante también mencionarles que en ese mismo espacio se les adjuntará una encuesta donde podrán calificar y darnos su opinión sobre la sesión. A continuación, al ser las 4:03 de la tarde, daremos inicio con nuestro tema del día de hoy, cómo definir e implementar el alcance de la responsabilidad social, desarrollado por don Raúl Álvarez, ingeniero industrial, máster en sistemas integrados como salud, calidad, ambiente y responsabilidad social. Tiene un diplomado en salud ocupacional, es instructor para normas OSHA como en la industria y construcción. Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor y facilitador para industrias de construcción, hotelería y servicios. Y pues mi persona, soy relacionista pública en proceso en la Universidad Latina de Costa Rica y uno de mis énfasis es la responsabilidad social empresarial. Actualmente soy parte del equipo ALCA y mi cargo es de Relaciones Públicas y Comunicación. Muy bien, vamos a dar inicio. Primeramente estaré con ustedes y luego le daré el pase a don Raúl. Bueno, como tema tenemos cómo definir el alcance y cómo implementarlo. Estaremos repasando un poco lo que es responsabilidad social para que lo recordemos, sus 7 materias, y ya nos iremos yendo un poco por partes interesadas y cómo implementar y definir ese alcance. Primero quiero que me digan que para ustedes qué es responsabilidad social, cuál es el concepto que tienen y más o menos cómo se lo imaginan. Bueno, la responsabilidad social empresarial son estrategias responsables por parte de la empresa para brindar soporte a sus públicos internos, externos, las externalidades que vivan en todo momento, el medio ambiente y su comunidad, generando un bien sostenible. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, causar un impacto positivo mediante prácticas ante la sociedad, generando competitividad y sostenibilidad para las empresas. También su segundo objetivo es el ser socialmente responsable, esto ya que genera mayor productividad y mejora las condiciones en las que los colaboradores laboran y conforme su eficiencia. Tenemos las 7 materias, ¿verdad? Estas 7 materias son en las que la responsabilidad social empresarial se basa. Es como un ciclo, por decirlo así. Entonces, cada una tiene su función como tal y es lo que conforma la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué les recalco esto? Porque las partes interesadas van de la mano con las 7 materias de la responsabilidad social. Sin estas 7 materias no podrán ser las partes interesadas involucradas como deben de ser dentro y fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque primero debemos estar bien dentro para ahora sí ocuparnos de lo de afuera, pero nuestro pilar siempre va a ser estar bien dentro de la empresa. Bueno, se los menciono por acá. El primero es la gobernanza de la organización. El segundo, vamos por prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, el asunto de consumidores, los derechos humanos y como último tenemos la participación activa y desarrollo de la comunidad. Como les mencionaba, primero tenemos que tener estos 6 y el número 7 sería el último. ¿Por qué? Porque primero debemos estar atentos a tal vez necesidades, situaciones
circunstancias que están pasando nuestros colaboradores en la empresa o la empresa como tal, para luego encargarnos de ver cómo está la comunidad que nos rodea o inclusive esas partes interesadas fuera y dentro de la empresa. Muy bien. Ahora vamos con lo que es las partes interesadas. Para ustedes, ¿qué son partes interesadas? Bueno, les cuento un poquito. Antes de definirles un poco qué son las partes interesadas, ellas tienen tres relaciones fundamentales con una empresa para poder entender su concepto como tal. La primera relación es la organización y sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Son las decisiones y actividades que influyen en la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué tantas expectativas tiene la sociedad de la empresa o qué tantas expectativas tienen las partes interesadas de la empresa? Después tenemos la organización y las partes interesadas. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de partes interesadas, ya ahorita lo vamos a ver. Y como tercera relación tenemos las partes interesadas y la sociedad, que esta es la relación entre los intereses de las personas interesadas afectadas por la misma empresa o si no son afectadas, cómo se sienten con la empresa. Vamos a ver, el objetivo o la relación número uno es organización y sociedad. Hagamos que son 3 puntos. La primera es la organización o empresa, la segunda son las partes interesadas y la tercera son la sociedad. Tenemos organización y sociedad como primero. Después tenemos la organización y las partes interesadas y después tenemos las partes interesadas y la sociedad. Es decir, es una cadena que unas dependen de la otra. Ahora sí, ¿qué son las partes interesadas? Las partes interesadas son más que todo aquellos proveedores, aquellos clientes, aquellos socios, dueños e integrantes público interno, público externo de la empresa como tal. Entonces, la definición de las partes interesadas como tal es que una empresa o responsabilidad social, una empresa debe respetar los intereses de aquellas partes interesadas. Entonces, tenemos que partes interesadas son los clientes, dueños, socios, públicos internos, públicos externos y la sociedad. ¿Y qué son los intereses? Derechos, reclamaciones, consecuencias y situaciones. Entonces, la empresa debe respetar aquellos derechos, reclamaciones, consecuencias, situaciones que hagan sus dueños, los socios, los clientes, los públicos internos y públicos externos. Vamos por ahí. Las partes interesadas siempre van a buscar ser escuchadas. También es importante recalcar que la relación entre parte interesada y empresa puede ser informal, sin ser consciente de esto. Es decir, sin ser consciente, las partes interesadas con su empresa puede haber una comunicación informal o puede haber una relación informal como tal, como también pueden ser formales. La empresa debe aprender a identificar cuáles son sus partes interesadas. También la empresa debe comprender que los individuos o grupos pueden ser afectados por decisiones y actividades y esto ayudará a identificar las partes interesadas. Es decir, externos pueden ser afectados por decisiones que yo tome como empresa y esto me ayudará a mí a identificar quiénes son mis partes interesadas, tanto dentro como fuera de la empresa. Van a haber partes interesadas que son parte, valga la redundancia, de la organización. Entonces puede que tengan en común ciertos propósitos o inclusive vayan con la filosofía de la empresa, como puede haber partes interesadas que simplemente sean externas y no estén de acuerdo con muchas cosas que la empresa o muchas situaciones, normas y demás que desarrolla la empresa. Muy bien. Ahora, ¿cómo identifico las partes interesadas? Estas son las preguntas que yo tengo que hacer como empresa para saber identificar
las partes interesadas que me corresponden o que están alrededor de la empresa. ¿Con quién tiene obligaciones legales la empresa? ¿Quién podría verse afectado por decisiones y actividades tomadas que la empresa realice? ¿Quién es más probable que exprese inquietudes acerca de decisiones y actividades que yo como empresa vaya a realizar? Ahora, ¿quién responde por esas inquietudes? Y según la cadena de valor, ¿quién se ve afectado según mis partes interesadas? Es como un ciclo, como lo pueden ver. Primero, ¿cuáles obligaciones legales tengo? ¿Quién podría verse afectado por decisiones o actividades que vaya a tomar? ¿Quién va a mostrar inquietudes? ¿Quién va a responder por esas inquietudes? ¿Y quién, según la cadena de valor, será afectado según mis partes interesadas? Ahora, llega la hora en que las partes interesadas, es decir, dueños, clientes, socios, públicos externos, públicos internos, se involucran en la empresa. Entonces aquí hay que tener en cuenta el diálogo entre la empresa y los colaboradores, entre la empresa y las partes interesadas, entre la empresa y los proveedores, y así, conforme el diálogo que va a haber siempre llegando como pilar las partes interesadas. Es importante saber que este diálogo debe ser transparente, debe ser sincero y debe ser independiente. Suele suceder que la gente piensa que las partes interesadas son en conjunto, que es una masa, ¿verdad?, que manifiestan ciertas incomodidades y demás, pero es recomendable que estos diálogos sean independientes. Como segundo involucramiento tenemos que las reuniones, como les mencioné, pueden ser formales e informales, reuniones entre partes interesadas y empresa. Pueden haber cierta variedad de formatos. ¿A qué me refiero con esto? Pueden involucrarse por medio de reuniones individuales o grupales, pueden involucrarse por medio de conferencias, talleres, audiencias, discusiones, comités, consultas y foros. Como cuarto involucramiento tenemos las opiniones realmente escuchadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes interesadas siempre van a luchar porque se hagan escuchar en este sentido, porque esas opiniones que ellos tienen, esos puntos de vista, sean escuchados y puedan tomarse como una realimentación o inclusive como un beneficio para la empresa. ¿Para qué se involucran las partes interesadas? Bueno, como primer punto tenemos que se involucran para entender las consecuencias que traerán ciertas decisiones y actividades. Ellas mismas nos pueden indicar, no, es mejor que yo no tome esta decisión, se me va a venir al mundo encima, o es mejor que yo no realice esta actividad, no me traerá buenos resultados para la empresa, mi reputación será afectada. También se involucran como impacto de manera beneficiosa ante las decisiones y actividades que tengan las partes interesadas. Es decir, a veces les beneficia estas decisiones y actividades que las partes se involucren como tal, como les mencionaba anteriormente. Les brinden ciertas opiniones para ellos de ahí tomar una decisión. También en declaraciones donde la responsabilidad social empresarial suene creíble. A veces pasa que muchos medios de comunicación distorsionan o inclusive no sale lo que queremos o se nos sale de las manos la información que uno entregó como empresa y pues las acciones que tomó la responsabilidad social empresarial no suena creíble. Entonces, que las partes interesadas estén de por medio y nos informen si suena o no creíble lo que se publicó o lo que se desarrolló es de sumo beneficio que ellas se involucren. También ayudan a la empresa en su desempeño y mejora, ¿verdad? Estar en esa realimentación que podemos mejorar, cómo se sienten, si se sienten incómodos, muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta, como les mencioné anteriormente, que para estar bien afuera, primero hay que estar bien adentro. También tenemos otro punto que es el vínculo de intereses entre las partes interesadas y las responsabilidades que tiene la empresa ante la sociedad. Es generar ese vínculo
entre partes interesadas y responsabilidades ante la sociedad. Así nos lo comunican directamente a la empresa. Bueno, nos brindaría un aprendizaje diario, ¿verdad? También cumplir obligaciones nos ayudarían a estar en ese recordatorio que tenemos que cumplir por ellas, tenemos que estar pendientes de ellas. Nos ayudarían a brindar cierta transparencia y credibilidad. Estos últimos 3 puntos que he mencionado van mucho de la mano con las 7 materias que les mencioné. Y por último, nos generarían alianzas, que estas alianzas tal vez estratégicas no servirían para cumplir esos objetivos y que sean beneficiosos para la empresa, o sea, que sea una cosecha en la que pues recojamos esos frutos, ¿verdad? Que las partes interesadas nos ayudaron a conseguir. Bueno, tenemos el mayor efecto en partes interesadas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuándo tendrá un mayor efecto las partes interesadas en una empresa? Bueno, como primer punto, tenemos el propósito claro, que aquí es cuando se ve un propósito claro para que éstas se involucren. Tenemos un propósito y aquí es donde ellas dicen, o indirectamente también puede decir, o directamente, vamos ahí, voy a apoyar, voy a estar al tanto, voy a opinar que esto a mí no me parece. Como segundo punto tenemos identificando los intereses. Aquí es cuando se han identificado los intereses de estas partes interesadas, como les mencionaba en la sesión de la mañana. Aquí es donde podemos ver que ciertas partes interesadas no nos beneficiarán, saber que ciertas partes interesadas se pueden involucrar en la empresa, contactar a la empresa y que esto nos puede servir y demás. Como tercer punto tenemos la relación que esos intereses establecen entre la parte interesada y la organización. Esto tiene que ser directo. Esta relación debe ser directa entre parte interesada y empresa u organización. Debe ser completamente directa, como les explicaba. Tenemos 3 puntos y la parte interesada siempre va a estar en el medio. Como cuarto punto tenemos los intereses. Esos intereses de las partes interesadas deben ser significativos para generar un buen desarrollo sostenible, que eso es uno de los factores también de la responsabilidad social empresarial. Y como quinto efecto, tenemos que las partes interesadas tienen suficiente información como para que nos ayuden en esa toma de decisiones que va a realizar la empresa. Bueno, espero que estos conceptos y estas herramientas que les di en cómo definir las partes interesadas les vayan a funcionar. Ahorita los dejo con don Raúl. Una vez con estos conceptos que les brindé, van a poder entender un poquito más cómo es definir ese alcance que ya se los di y cómo implementarlo. Entonces, muchas gracias y los dejo con él. Gracias, Camila, por esta excelente introducción y aclaración de la parte de cómo las partes interesadas están relacionadas directamente en la responsabilidad social empresarial y con este sistema de gestión. Yo ahora les voy a hablar sobre el alcance que tiene que tener la responsabilidad social. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a veces vimos cómo está esta imagen. ¿Qué dice? Tenemos una responsabilidad social sin reglas claras. ¿Qué quiere decir? Que vamos a donde nos lleve el mercado. Si el mercado nos dice que hay que ir a limpiar playas, vamos a limpiar playas. Si el mercado nos dice que hay que sembrar árboles, vamos a sembrar árboles. Si el mercado nos dice que hay que hacer voluntariado, vamos a hacer voluntariado. Entonces, eso es no tener claro cuál es el alcance realmente definido que tiene nuestra compañía y tener específicamente un norte definido.
Veámoslo en este punto. Aquí tenemos específicamente, un segundo, aquí tenemos específicamente varios temas. Uno, tenemos que identificar aquellos asuntos pertinentes y las prioridades basadas en un manual fundamental, ¿verdad? O en las materias fundamentales específicamente que giran en torno a la responsabilidad social empresarial. Si vemos específicamente, no fue antojadizo que el orden de los temas para nosotros poder definir el alcance inician en la gobernanza. ¿Qué quiere decir? Específicamente, ¿qué espero yo como empresa de mi gobierno corporativo y de mi gobierno local o de mi gobierno país? ¿Qué espero yo de mis derechos humanos o cómo debo de respetar los derechos humanos? ¿Qué prácticas laborales tengo que aplicar? ¿Cómo voy a cuidar el medio ambiente? ¿Cuáles son las prácticas justas de operaciones que voy a tener en la empresa? ¿Cómo voy a tener mi relación con los consumidores? Y hasta el último punto nos habla de vamos a la comunidad, participación activa y desarrollo de la comunidad. Pero específicamente primero, tengo que ordenar la casa, tengo que establecer específicamente los criterios necesarios para poder después ir a la comunidad. Por eso es que, como estábamos en la imagen anterior, ¿verdad? Decía que tenemos un RCE sin norte, claro. Entonces, en este punto vamos a hablar un poquito de cómo definir ese alcance y qué es lo que tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, específicamente vamos a ver cuáles son los beneficios de definir un alcance real de nuestro sistema de responsabilidad social corporativa, que vamos a tener decisiones fundamentadas en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que tome la compañía para establecer su responsabilidad social empresarial va a estar fundamentada en cómo me voy a ver yo en la sociedad específicamente. Como les decía en la sesión de la mañana, es primero cómprese un espejo, véase cómo está hacia lo interno de la compañía, ¿verdad? Invite al equipo director, al equipo operativo y a sus empleados y tómense una foto y vean específicamente y analicen cómo se ven como sociedad ahorita, pero específicamente cómo te ven tus empleados como sociedad. ¿Qué prácticas laborales estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo la gestión de riesgos? Gestión de riesgos ocupacionales, gestión de riesgos de seguridad, gestión de riesgos financieros, gestión de riesgos operativos, gestión de riesgos ambientales. ¿Cómo estás haciendo esa gestión? ¿Cuál es la reputación y la confianza que te está generando esa responsabilidad social empresarial a lo interno de tu empresa? ¿Cuáles son aquellas cosas innovadoras que estás haciendo como empresa para verte bien como socialmente responsable quieres ser? ¿Te da herramientas competitivas? Debería darte herramientas competitivas si tienes un alcance bien definido. ¿Te crea lealtad? Definitivamente. En definitivo, cuando tienes una empresa donde tienes claro tu norte en relaciones sociales, vas a tener empleados que van a querer siempre quedarte con usted y vas a tener prospectos que van a querer trabajar con usted. Salud y seguridad ocupacional, en definitiva. Si tienes N cantidad de accidentes, ¿estás siendo socialmente responsable? Yo creería que no. Pero si tienes prácticas buenas de seguridad ocupacional, capacitaciones, procedimientos operativos, pero que sean aplicables y buen equipo de seguridad con tus empleados, pues obviamente eso te va a ayudar mucho a que tengas una buena imagen corporativa social. Ahorros, en definitivo, te va a generar ahorros y te va a reducir conflictos específicamente con tus partes interesadas, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a empezar. Ahora sí, ya sabemos específicamente cuál es nuestro norte. Quiero ser socialmente responsable. Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos legales debo de cumplir primero? Entonces, voy a ir a establecer
cuáles son aquellos aspectos legales en gobernanza, en medio ambiente, en relaciones con los trabajadores, en relaciones con la comunidad, en relaciones con la comunidad, con el consumidor, que me van a definir ese norte. Pero yo tengo que comprender específicamente que lo primero está en qué aspectos legales debo de cumplir, para no pasarle por encima a ningún derecho humano, para no pasarle por encima a ningún requerimiento de los trabajadores, para no pasarle por encima a los sistemas de salud y seguridad ocupacional y otros temas, ¿verdad? También tengo cuál es mi círculo de influencia interno y externo. Ok, ¿qué quiere decir esto del círculo de influencia? Si, por ejemplo, yo tengo que la mayoría de mis trabajadores viven en una comunidad que está a 10 kilómetros de la planta, pues obviamente esa es mi comunidad externa o ese es mi círculo de influencia externa. Si mis trabajadores me están exigiendo o me están pidiendo que yo mejore las condiciones laborales a lo interno, primero, ese es mi círculo de influencia. Porque si no tengo implementos buenos, no tengo implementos de seguridad, no tengo implementos de calidad ambiental, no tengo implementos de buenas relaciones con ellos, ¿para qué voy a ir a hacer gestiones fuera de las instalaciones de la compañía si mi círculo de influencia primario está afectado? ¿Verdad? Entonces, en definitiva, necesito definir ese alcance primero en mi círculo de influencia interno para para después poder ir a revisar mi círculo de influencia externo. Siguiente. Entonces, vamos a ver un poquito acá. ¿Qué debo hacer en derechos humanos? En derechos humanos debo de trabajar específicamente con políticas, medios de evaluación de cómo voy a desempeñarme o cómo me estoy desempeñando en el tema de derechos humanos con mi comunidad y con mis trabajadores específicamente, cómo están siendo esas acciones y esos impactos, tanto negativos o positivos, que estoy haciendo con mis derechos humanos, con los derechos humanos de mis trabajadores y con los derechos humanos de mi sociedad y de mi círculo de influencia interna. En este caso tengo cómo estoy haciendo esas prácticas laborales. ¿Qué está sucediendo con esas prácticas laborales? ¿Qué vamos a considerar en temas prácticos laborales? Por ejemplo, ¿cómo vamos a manejar el tema de horarios, contratos, reconocimientos? ¿Cómo vamos a manejar el tema de reconocimiento de horas extras? ¿Cómo vamos a manejar los implementos de seguridad? ¿Cómo vamos a manejar sindicatos, asociaciones solidaristas? Todo este tema específico que gira en torno a las prácticas laborales, que tiene que estar muy, muy, muy bien definido, ¿verdad? Porque el alcance impacta en esa parte. Después, necesito específicamente definir cuál va a ser mi alcance en medio ambiente, qué sistemas integraremos, qué procesos implementaremos y basados en qué influencia, si vamos a ir a la comunidad o no, si vamos a establecer buenas relaciones comerciales, buenas relaciones cliente-proveedor con instituciones como quien me provee el agua, quien me provee la electricidad específicamente para saber qué temas ambientales puedo definir en este aspecto. Después vamos a ver la parte de prácticas operacionales. ¿Qué sucede en prácticas operacionales? ¿Cuáles son mis políticas anticorrupción que voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son esas políticas específicas anticorrupción que voy a utilizar? ¿Cómo voy a medir que mis trabajadores y que yo estoy siendo no corrupto en mi empresa? ¿Cuáles van a ser aquellas políticas de competencia justa? ¿Cómo voy yo a medirme en un tú a tú con mi competencia para evitar malos entendidos o para evitar situaciones específicas que puedan impactar de manera negativa esa relación que estoy teniendo con ellos, ¿verdad? Bien. Después, ¿cuáles van a ser las políticas para protección de la propiedad intelectual? O sea, ¿cómo voy a proteger la propiedad intelectual de la gente que me provee servicios,
que me provee sistemas o que me provee diseños o que me provee cualquier situación específica que estoy utilizando para explotarla yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a reconocerle el esfuerzo que una empresa hizo para desarrollar un software, por ejemplo, si estoy usando licencias pirata? ¿Verdad? Eso es una práctica que no debe ser y son prácticas operacionales que debo evaluarlas en mi alcance. También debo de tomar en cuenta cómo me estoy relacionando con mi consumidor. ¿Cuáles son aquellas reglas de marketing específicas que voy a tener? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, voy a establecer que yo voy a ser transparente con mis reglas de mercadeo. Entonces, cuando una agencia de marketing llega y me ofrezca que hagamos una campaña publicitaria que engaña un poquitito al consumidor o que lo incita a hacer algo en beneficio del servicio, del producto que yo hago, ¿eso está bien o está mal? Tiene que estar definido en tu alcance. ¿Qué soporte y qué proyectos de consumo sustentable? ¿Qué quiere decir esto? En este caso es cómo yo voy a poder definir cómo le voy a ayudar a mi cliente a que consuma productos sustentables que vienen de mi empresa o de mis servicios. Y cómo voy a tener anticipación del servicio al cliente que le voy a ofrecer específicamente. Después vamos a ver específicamente cómo vamos a la comunidad. Ahora sí, perfecto. Ya definimos el alcance que vamos a tener con las otras 5 áreas específicas que vimos anteriormente. Ahora específicamente, digamos, de la comunidad, en qué momento nos daremos a la comunidad y para qué actividades y qué resultados esperamos de la comunidad. Si voy a darles todo, si voy a generar específicamente actividades, si voy a hacer voluntariado, que no está mal, está bien en hacer voluntariado, pero específicamente bien dirigido, específicamente, ¿verdad? Y que la comunidad lo vea de esa manera específicamente. Okay. Muy bien. Después, ¿qué más tengo que ver en este punto? Siguiente, por favor. Gracias. Ok, listo. Ya en esta parte terminamos. Siempre es importante que cuando yo voy a definir el alcance, nos veamos de una manera que este alcance específicamente esté definido en respuesta a lo que yo realmente quiero definir, quiero alcanzar. Pero recordemos, primero hagamos responsabilidad social en nuestro núcleo inicial. Identifiquemos nuestras partes interesadas del primer núcleo de influencia que tenemos para poder después salir a buscar que mi comunidad me vea de una manera diferente, de una manera buena y de una manera social. Qué bueno sería que mis trabajadores vayan a hacer con voluntariado o vayan a hacer publicidad gratuita, de manera de que digan que en mi empresa los cuidamos, en mi empresa los motivamos, en mi empresa los capacitamos, en mi empresa les damos el equipo de seguridad, en la empresa se cuidan los sistemas de seguridad de las máquinas, equipos, herramientas y demás, en la empresa se incentiva el cuidado de ellos específicamente, se les paga justo, se les paga en el día, que cuando alguien necesita instalar un software en sus computadoras para hacer un trabajo para un cliente, también está realizando una buena gestión específica de su proceso de responsabilidad social empresarial. Muy bien. Hasta aquí, esto es el tema de cómo definir el alcance, cómo comprender nuestras partes interesadas, cómo establecer un norte específico con nuestro sistema de responsabilidad social empresarial y cómo poder proyectarnos a la comunidad, ¿verdad? Entonces, espero que les haya parecido interesante. Voy a dejarlos con Camila. Creo que si tienen alguna consulta, estaremos acá para apoyarlos o para responderles en el momento. Muchas gracias, don Raúl, por el contenido brindado. De verdad que
La responsabilidad social empresarial y partes interesadas, sus materias y demás, todo lo que la integran, son de suma importancia, tanto como para la empresa, para la comunidad, para la sociedad, sus públicos. Muchos tenemos el concepto, tienen el concepto erróneo de lo que es responsabilidad social, cómo evaluarla, cómo definir el alcance y cómo implementarla. Esperamos que les haya sido de mucho provecho este tema. Recordarles que en la sección de preguntas y respuestas tienen un enlace donde podrán calificar la sesión. Por mi parte, muchas gracias y espero que tengan bonita tarde. Gracias, Camila. Vamos a compartirles el enlace de la evaluación acá y a contestar una pregunta que acaba de ingresar al chat, que dice, ¿cuáles serán los principios básicos que debo tener o tomar en cuenta para iniciar la responsabilidad social empresarial? En definitiva, primero tengo que establecer con mi equipo director de la compañía o de mi equipo gerencial cuáles son aquellas áreas de influencia a las que quiero impactar. Yo creería que primero debemos de hacer una autoevaluación, o yo esa es la parte que siempre les recomiendo a los clientes que quieren hablar de responsabilidad social empresarial, es primero hagamos una evaluación, una autoevaluación. Quisiera saber específicamente cómo te ven tus empleados a lo interno y qué tienen ellos que aportar o qué nos van a demandar ellos en este tema de responsabilidad social para poder específicamente establecer cuál es el norte que deberíamos de seguir. Igualmente ahí les vamos a preguntar específicamente cómo ellos han escuchado que nos ve nuestra comunidad, si eso es lo que realmente nos preocupa, pero sí en definitiva podemos llevarlo desde este punto de partida. Primero, evaluarnos hacia lo interno y hacer una autoevaluación inicial. Muy bien. Listos. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Los dejo con Camila para que terminen la sesión. Muchas gracias y buenas tardes.